Buenos días a todos. Pues muchas gracias por la presentación, la invitación. Quiero agradecerles de nuevo a los organizadores, a la Cámara Guatemalteca de Construcción y al ICS por brindarnos la oportunidad de asistir a este importante evento. Y pues además a ustedes por el tiempo, la disposición y el interés de aprender un poquito sobre el uso del CO2 en el concreto. Hoy les quiero presentar un caso de estudio también bastante interesante de los que pues hemos tenido a nivel mundial. Uno en Estados Unidos donde fue posible y donde ahora es posible cuantificar y certificar mediante entes internacionales, que por cierto somos los únicos que lo hacemos, los ahorros de CO2 en emisiones al medio ambiente. Esto es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Y aquí una pequeña introducción de lo que es el sistema. El concreto nos presenta una oportunidad de almacenar cantidades enormes de dióxido de carbono de la Tierra con miles de millones de toneladas métricas vertidas al año. Se espera que el volumen de construcción mundial se duplique para el año 2060. Eso equivale a construir otra ciudad de Nueva York cada mes. Se requerirá una gran cantidad de concreto y cada puerto de goteo se puede usar para almacenar dióxido de carbono y ayudar al mundo a cumplir sus objetivos climáticos. CarbonCure ha encontrado la forma de transformar el concreto en una ruta comprobada para la reducción del carbono que es permanente, abundante e inmediatamente accesible. El uso del concreto para la reducción del carbono no es una teoría. Sucede en todo el mundo todos los días con el uso de las tecnologías de CarbonCure. ¿Cómo funciona? El concreto se fabrica mediante la combinación de agregados de cemento como arena o canto rodado y agua. Cuando el dióxido de carbono se introduce en esta mezcla, el CO2 reacciona con el cemento y lo transforma en un mineral que se almacena de forma permanente en el concreto y que nunca se liberará a la atmósfera, ni siquiera si se demuele un edificio. El concreto es efectivamente roca líquida que atrapa el dióxido de carbono. CarbonCure ha desarrollado una cartera de tecnologías avanzada para almacenar de forma permanente el dióxido de carbono en el concreto. La tecnología de CarbonCure ya está implementada en cientos de plantas de concreto y se utiliza en miles de proyectos de construcción en todo el mundo que almacenan de forma permanente el dióxido de carbono que de otra forma estaría en nuestra atmósfera todos los días. En nuestra creciente red mundial transformamos las plantas de concreto en fábricas de eliminación de carbono que entregan un almacenamiento de carbono permanente, verificable e inmediato, al tiempo que construimos un futuro más ecológico. Para apoyar a CarbonCure en esta misión, contáctenos en carboncure.com. CarbonCure es una solución de concreto para la eliminación del carbono. Bueno, pues como vieron, hay tecnología, hay inversión en nuevos sistemas para reducir la huella de carbono, en este caso del concreto. Todos pensamos pues que el concreto es un material muy producido, es muy utilizado. En la actualidad es el segundo material más utilizado por el hombre. Y pues aquí enfrentamos un concepto que le llamamos carbono incorporado. ¿Cuál es el carbono incorporado? Pues precisamente el que se encuentra como parte de la fabricación, transporte e instalación de los materiales de construcción a lo largo de todo el proyecto. Nosotros pues con esto podemos aportar para reducir todas estas emisiones. ¿Dónde se encuentra el concreto con respecto a los otros materiales de construcción? Pues vemos por aquí una comparativa en las emisiones de CO2 al medio ambiente de diferentes materiales de construcción. Por ejemplo, el cemento, que se encuentra un poquito más arriba. Luego viene la madera, el acero, el vidrio, otros materiales de construcción. Y vemos al concreto relativamente pues abajo. Vemos que relativamente tiene una baja huella de carbono en comparación con los demás materiales. Pero, ¿qué sucede? Nosotros cuando vemos el nivel de producción que tiene el concreto a nivel mundial, pues vemos que hay ya una diferencia con respecto a la gráfica anterior, donde estábamos muy abajo, pues se convierte en algo bastante preocupante o bastante representativo. Y pues ahora vemos que es el material que más pues emisiones emite a la atmósfera. Vemos por aquí una comparativa de diferentes combustibles del lado izquierdo de la gráfica, luego algunos metales
Y del lado derecho de la gráfica, los materiales de construcción. Vemos una gráfica de escala logarítmica, pero cuando quitamos o cambiamos esa escala, realmente apreciamos la diferencia que hay en emisiones del concreto por la cantidad de producción que cuenta a nivel mundial con respecto a los otros materiales de construcción. Si ven ahí, pues están también algunos combustibles, está incluso el cemento, y luego vienen los materiales de construcción, plásticos acá en este lado, pero vemos cuál es la diferencia en emisiones que tiene el concreto. Aquí es otra forma de verlo. Es el material más utilizado, les comentaba, y por esta razón es principalmente por lo que las emisiones son impresionantes. ¿Qué sucede? Pues en los últimos años pues han surgido diferentes comités climáticos internacionales, los cuales pues tienen la función de ordenar, primero de evaluar la situación de emisiones de CO2 al ambiente a nivel mundial y después crear un plan de acción con todos los involucrados en el sector, en la construcción, pues que son desde los productores, pasando por cemento, concreto principalmente, estructuristas, vemos por aquí, y obviamente organismos de gobierno y empresas constructoras. ¿Cuáles son las acciones para el Net Zero, el que llamamos para el 2050, el objetivo que tiene a nivel internacional, reducir las emisiones a cero de CO2? Esta es una fotografía y la división de cómo se estratifican las acciones que se van a tomar o que se están tomando, que se están llevando a cabo para reducir las emisiones. Si pueden ver por aquí, pues hay diferentes cuadrantes. Entre los principales está, pues, ahorros en materiales cementicios. En este lado del cuadrante color morado, podemos ver bastante inmersos a los productores de concreto. Del otro lado vemos el cuadrante verde, la producción o la eficiencia que podamos lograr en producción de concreto, específicamente en las plantas productoras de concreto. Y pues otras acciones que también se van a estar haciendo hacia el 2050. Esta es otra forma de ver esta gráfica. Nosotros pues estamos muy cerca del 2020, estamos 2022, por acá de este lado, y al 2050 vamos a estar al final reduciendo estas emisiones de CO2 mediante diferentes acciones, donde están aquí los productores de cemento, principalmente ahí, pues que son eficiencias térmicas, ahorros en el uso o en diferentes tipos de combustibles para los hornos de cemento, y todas las acciones que los productores de cemento están haciendo están principalmente en este cuadrante o en este círculo. Los concreteros, les comentaba, estamos de este lado, del lado verde. ¿Y cómo pueden optimizar los productores de concreto? Pues ya hemos hablado en bastantes ocasiones de las formas de optimizar mezclas principalmente, que también tiene gran influencia en reducir emisiones del concreto. ¿Y cuáles son las principales? Pues generar una mejor matriz de agregados, matriz de tamaños, de todos los tamaños, incorporar algunos tipos de cementos compuestos, enfocarse viene por ahí en desempeño, trabajabilidad de la mezcla, consistencias, en fin, mejorar en general siempre la calidad de los concretos, incluyendo a veces combinaciones de agregados, pues para optimizar todas estas emisiones. Incluso hay veces que los agregados pues están bastante lejos de la planta productora, entonces se eligen agregados que estén más cerca, etcétera. Todo esto nos impacta en las emisiones de CO2. Los cementos adicionados, mencionábamos, por ejemplo, los EPCs, los cementos 1L, según ASTM, por ejemplo, los de escoria, los de pozolana, que obviamente con respecto a los tipo 1, tipo 2, pues ya tienen menos o ya traen menos emisiones de CO2 al medio ambiente. Incorporar adiciones cementicias, pueden hacer mezclas con cenizas volantes, pozolanas, escorias, aditivos. Incluso la industria de aditivos también ya está muy
muy de cerca, siguiendo para reducir con nuevos productos, nuevas tecnologías, las emisiones de CO2 de los aditivos, que no son despreciables. Por ahí les traigo un dato importante. Más adelante veremos cuánto produce de CO2 una tonelada de aditivo superplastificante, que es interesante. Pero igual la tecnología de agregados reciclados, esto también ya se está haciendo en algunas partes, incluso para puntos LEED, pues alrededor del 20% se tendrá que sustituir con agregados reciclados. ¿Y dónde estamos nosotros? Pues tratando de traer beneficios o traer acciones de otro cuadrante hacia el cuadrante donde están los concreteros. Donde están trabajando los concreteros, pues nosotros estamos trayendo el CO2 como un aditivo para la producción de concreto, para totalmente secuestrarlo y convertirlo en un mineral. Esto no vuelve a salir a la atmósfera. ¿Cómo se usa el CO2? Actualmente son diferentes sectores en los que vemos el uso del CO2 para transformación o, por ejemplo, aquí como combustible, como biomasa, etcétera. Hay diferentes y hay muchísimas formas de utilizar el CO2 con diferente complejidad. Y así como de manera resumida, yo les podría decir que lo más económico y lo más óptimo es ir hacia abajo. Vemos acá en el estado energético del carbono, ir hacia abajo, ¿qué quiere decir? Al liberar o al crear un carbonato. ¿Ok? Hacia arriba estamos hablando de convertirlo en un combustible. Si pueden ver en la parte de arriba, ¿cómo se convierte en un combustible? Pues hay que aislar los componentes o los componentes del CO2, aislarlos de manera química y después todo esto requiere energía también para después utilizarlo como combustible. Y después otra vez el combustible al utilizarse emite todo este CO2 de nuevo a la atmósfera y regresamos en un ciclo. Entonces, lo más óptimo se ha visto que es al final buscar la mineralización de este CO2 mediante el carbonato. ¿Cómo logramos esto? Pues introduciendo o inyectando a un material tan grandemente producido como es el concreto. Ofrece una gran oportunidad la mineralización porque a la vez, al mismo tiempo de que en otros materiales ya se están realizando acciones para utilizar este CO2, en el concreto realmente aún no había o no hay todavía gran conocimiento sobre todo cómo hacer esto, cómo inyectar este CO2, cómo mineralizar, que es lo que nos muestra el círculo azul claro que pueden ver de este lado de la gráfica, la oportunidad que hay de mineralización, de tomar acciones ahí en el concreto. Y también al mismo tiempo ofrece un potencial bastante interesante pues de generar también beneficios para la industria. ¿Verdad? Al mismo tiempo tiene que ser rentable y pues así lo estamos haciendo. ¿Cuál es el ciclo del CO2 en el concreto? Si nosotros regresamos o nos remontamos a la producción del cemento del lado izquierdo, pues todo empieza con el carbonato de calcio, que luego se hornea, se eleva a temperatura, se produce el clinker y resulta que a números cerrados, cada tonelada producida de cemento Portland produce aproximadamente 1 tonelada también de CO2 al medio ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Los concreteros, pues, del lado de abajo, pues, mezclan el cemento, les llega a las plantas, lo mezclan con los demás materiales, producen concreto, y nosotros vamos por arriba a cerrar ese ciclo del CO2 emitido al medio ambiente y buscar traerlo de regreso a la mezcla en fresco del concreto para mineralizarlo y lograr que no vuelva a regresar a la atmósfera. ¿Cómo se convierte en un mineral? Pues la inyección ya mencionábamos, pero mediante partículas o que más bien son nanopartículas de carbonato de calcio que sirven como nucleadores de hidratación del cemento. Esto nos genera pues beneficios también en resistencias a compresión.
Ok, esto es muy interesante porque al mismo tiempo que estamos nosotros secuestrando, capturando este CO2 dentro de la mezcla en fresco, estamos generando un beneficio pues a todos los usuarios del concreto, que logramos un concreto de mejor calidad, un concreto más resistente al mismo tiempo. ¿Cómo se divide el uso de los materiales en el concreto? Pues aquí vemos la proporción típica de componentes desde cementantes, agregados, agua, aditivos. Y cómo podemos nosotros aportar en el incremento de resistencias desde edades tempranas. Incluso tenemos usuarios también de prefabricados, que también para prefabricados pues son importantes las edades a 24 horas, 12 horas incluso, 3 días, 7 días, hasta 28, incluso 90 días o 91 días. Vemos incrementos importantes en resistencia con la inyección de CO2. ¿Y qué es lo que nos permite? Pues obviamente reducir el impacto en emisiones que tiene el CO2 a la atmósfera en comparación con el uso de clinker. ¿Ok? Cada kilo de clinker o cada kilo de cemento nos irá a reducir menor cantidad de CO2 a la atmósfera mediante esto que les estoy comentando. Las propiedades en fresco del concreto premezclado no se mantienen intactas, no hay ningún cambio. Se han realizado ya pues miles de pruebas ya a este nivel. Revenimiento principalmente, temperatura, son las principales, contenido de aire, todo permanece intacto. Realmente no se aprecia ninguna diferencia versus un concreto sin CO2. Y pues de este lado también algo sobre la durabilidad del concreto con CO2. Por ahí hay mucho que nos preguntan sobre la durabilidad a largo plazo, la carbonatación. Hay dos tipos de carbonatación. Nosotros lo que hacemos es una carbonatación temprana, que quiere decir al inicio de la mezcla en fresco, y esto tiene fin en pocos segundos incluso después de la inyección. Completamente se convierte en mineral y deja de reaccionar. Al final, pues, en durabilidad se tiene ningún cambio con el uso del CO2 inyectado al concreto en los niveles de pH a edades tardías. Okay. Quería presentarles un caso de estudio bastante interesante, que es un edificio en Atlanta, Georgia, con una inversión de $200 millones. Fueron 14 niveles, 33,500 metros cuadrados, principalmente para oficinas, locales comerciales, estacionamiento, etcétera. Y este proyecto ganó un premio a la excelencia del Instituto Americano del Concreto en el año 2020, con segundo lugar en categoría de edificios de media altura. El proveedor de concreto, Thomas Concrete. Thomas Concrete es, pues, dicho sea de paso, nuestro socio comercial, es usuario de Carbon Cure, inyecta CO2 al concreto, y con eso ellos lograron producir 27,500 metros cúbicos de concreto con CO2 mineralizado para este proyecto. ¿Cuáles fueron los ahorros en emisiones de CO2? 680 toneladas de CO2 a la atmósfera que se ahorraron. Esto equivale a 1.2 hectáreas de bosques absorbiendo CO2 durante un año. Esto es importante que se lo lleven para que, digo, de esta manera nosotros logramos tener una escala, una comparativa, lo visualizamos mejor a qué nos referimos con 680 toneladas de CO2 al medio ambiente. Eso representa. Y pues ustedes saben que los bosques pues están también desapareciendo. Entonces, pues tenemos que tomar acciones de otro lado también para aportarnos en esta reducción de emisiones. El ejemplo de la mezcla, de las mezclas que estuvieron utilizando para este proyecto, con un 210, que digamos que es bastante convencional, alrededor de un 4%, si pueden ver por ahí, en la reducción de uso de cementantes. Ya cuando utilizamos el CO2,
inyectado en las mezclas. ¿Cuáles fueron los niveles de resistencia a compresión obtenidos? A 28 días, si pueden ver, no hay ninguna diferencia. Esto es porque ya se optimizó la mezcla. Nosotros cuando inyectamos CO2, pues sí, les comentaba que vemos un mejor concreto en cuanto a resistencia a compresión, pero de esa forma también se pueden optimizar estas mezclas y lograr reducir al final las emisiones de CO2 al ambiente. En el caso de un concreto de alta resistencia, pues en este caso fue la reducción del 20, casi 21% en emisiones de carbono con relación a un concreto sin CO2 mineralizado. Un poquito para hablar sobre lo que representa o en sí cuál es la huella del uso del CO2 dentro en la producción de concreto, o cuánto emite el propio uso del CO2, pues es necesario primeramente la captación, la purificación o el proceso de este CO2, que lo hacen pues los proveedores realmente de gases, pues que ya conocemos en la industria, y luego lo transportan. Si pueden ver por aquí, en el caso del proyecto del edificio este de Atlanta, pues alrededor de 300 kilómetros fue el transporte o la distancia hasta llevarlo a la planta de Thomas Concrete, y algunos también de Airgas ahí por arriba, se ve un poquito menos de distancia. Y en la operación de los equipos, pues también en la instalación, el transporte del CO2, el tanque y la operación de los equipos, vemos por ahí un 8.4% de emisiones de CO2 en relación al dióxido de carbono utilizado, realmente inyectado en este edificio, pues es un 8.4. Quiere decir que el uso de cada tonelada de CO2 como aditivo resulta aproximadamente en 8 kilos de emisiones. Vamos a comparar cuál es eso o cuánto es eso. Pues si lo comentamos con lo que les decía hace rato del caso de los aditivos, en este caso de un superplastificante, una tonelada, que es la misma cantidad de superplastificante, resulta en la emisión de 1.800 kilos de CO2. Entonces, para tener que se lleven también esa comparativa, que propiamente la huella o la emisión de CO2 del propio uso del CO2 es prácticamente mínima. Y esto pues decimos que se puede escalar. Aquí ya vamos alrededor de 130,000 o 150,000 toneladas de CO2 ahorrado al medio ambiente, y casi 2 millones ya de camiones de concreto con Carbon Cure. Y pues muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado la información y gusto pues, saludarles.